Hoy, exploraremos un fascinante viaje a través de las maravillas extraordinarias de la Biblia. Este libro sagrado está lleno de eventos tan sorprendentes que desafían nuestra comprensión. ¿Alguna vez se han detenido a pensar cómo la fe juega un papel crucial en la comprensión de los milagros, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento? En Hebreos, se nos recuerda que la fe es esencial para caminar con Dios. Hoy hablaremos sobre uno de los mayores milagros bíblicos, el paso por el Mar Rojo. Una historia épica que va más allá de la simple narrativa, revelando las capas más profundas del poder sobrenatural de Dios. La Biblia está llena de muchas maravillas extraordinarias que son tan sorprendentes que incluso nuestras mentes inteligentes a veces tienen dificultades para comprender, y probablemente por eso el libro de Hebreos nos dice que sin fe es imposible caminar con Dios. Se necesita solo un corazón puro de fe para entender la profundidad de los milagros en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Nuestros ojos no pueden saciarse de situaciones aparentemente imposibles que de repente se transforman de maneras que desafían la lógica humana. La verdad es que, hasta que lleguemos al punto de admitir completamente que los caminos de Dios son sobrenaturales y maravillosos, incluso si creó el mundo natural en el que vivimos, seguiremos preguntándonos cómo ocurren los milagros. ¿Poder realmente ocurrir? Dios no está limitado como tú. El mayor milagro en toda la Biblia es la alegría de pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz, simplemente reconociendo y aceptando el sacrificio de Jesús en la cruz. Efesios 5, verso 8, dice, «Porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de la luz». El milagro de la sustitución nos recuerda que Jesús tomó nuestro lugar en la muerte y nos dio su propia vida, porque Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3, verso 16. Es una bendición que nunca debemos dar por sentada, porque de repente tenemos el privilegio de una relación de amor con el Creador de los cielos y la tierra, dando gracias al Padre que nos hizo dignos de participar en la herencia de los santos en el reino de la luz. Participar de la herencia de los santos en el reino de la luz, ya que nos rescató del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Colosenses 1, versículos 12 al 14. Esta transición de la muerte a la vida es un recordatorio y una imagen reflejada de un milagro inolvidable que ocurrió siglos antes de la crucifixión de Cristo, el Éxodo, el día en que Dios utilizó la vara de Moisés para dividir el Mar Rojo. Es importante porque marcó una partida de lo antiguo y un paso hacia lo nuevo. Es una de esas maravillas que siempre emocionará a todos los que la escuchen, incluso a las generaciones futuras, porque es simbólica de nuestra historia de salvación por la fe. El pueblo cruzó el mar pisando en tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzar, fueron ahogados. Hebreos 11, versículo 29. Todo comenzó cuando una gran familia se mudó a Egipto durante una terrible hambruna. Creció en número y fuerza hasta que su nación anfitriona se volvió envidiosa. La envidia que sintieron los egipcios los impulsó a actuar maliciosamente y a convertir a la descendencia de Jacob en personas esclavizadas. Ahora José, todos sus hermanos y toda esa generación murieron, pero los israelitas fueron extremadamente bendecidos. Se multiplicaron, aumentaron en número y se volvieron tan numerosos que la tierra estaba llena de ellos. Entonces, un nuevo rey, para quien José no significaba nada, subió al poder en Egipto. «Miren», dijo a su pueblo, «los israelitas se han vuelto demasiado numerosos. Nosotros vamos a actuar con astucia contra ellos para que no se vuelvan aún más numerosos y si estalla una guerra, uniéndose a nuestros enemigos podrían luchar contra nosotros y abandonar el país». Entonces, pusieron supervisores de esclavos sobre ellos para oprimirlos con trabajo forzado y construyeron Pitón y Ramsés como ciudades almacén para él. Faraón. Pero cuanto más eran oprimidos, más se multiplicaban y se dispersaban, de modo que los egipcios comenzaron a temer a los israelitas y los trataron con crueldad y amargura. Éxodo 1. Así, el pueblo de Israel se convirtió en un pueblo esclavizado por más de 400 años. Sin embargo, clamaron a Dios y Él envió a Moisés para rescatarlos. Moisés, un judío que estaba en el exilio por tratar de liberar a su pueblo de sus opresores crueles, un día después de que Moisés creció, fue hasta ellos, donde estaban su propio pueblo y los vio en su arduo trabajo. Vio a un egipcio, un hebreo, uno de su propio pueblo, mirando hacia un lado y hacia el otro y no viendo a nadie. Mató al egipcio y lo escondió en la arena.
Al día siguiente, salió y vio a 2 hebreos peleando. Preguntó qué estaba mal y por qué estaban golpeando a su colega hebreo. El hombre respondió: ¿Quién te ha establecido como príncipe y juez sobre nosotros? ¿Tienes la intención de matarme como mataste al egipcio? Entonces, Moisés tuvo miedo y pensó que lo descubrirían. Cuando Faraón se enteró, intentó matar a Moisés, pero este huyó de Faraón y fue a vivir a Madián, donde se sentó junto a un pozo. Éxodo 2, 11-15. Fue allí, en Madián, donde Dios le dio la misión de liberar a su pueblo del fuerte aprieto de Faraón mediante diferentes plagas impactantes, incluso si Moisés se sentía inadecuado. Entonces él dijo: Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al escuchar esto, Moisés escondió su rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. El Señor dijo: Ciertamente he escuchado la aflicción de mi pueblo en Egipto y he oído su clamor debido a sus capataces. Sí, estoy al tanto de su sufrimiento. He descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de esa tierra hacia una tierra buena, una tierra que fluye leche y miel, el hogar de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Pero Moisés le dijo a Dios: ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Éxodo 3. Después de tantas plagas, señales y maravillas innegables, los egipcios permitieron que los israelitas partieran. Al hacerlo, demostraron haber experimentado al Dios supremo y sobrenatural, capaz de ir a cualquier extremo solo para liberar a sus hijos. Durante la noche, Faraón convocó a Moisés y a Aarón, y les dijo: Levántense, salgan de en medio de mi pueblo, ustedes y los israelitas. Vayan, adoren al Señor como pidieron. Lleven también sus rebaños y su ganado, como pidieron, y váyanse. Bendíganme también. Los egipcios urgieron al pueblo a apresurarse y abandonar el país, porque decían: si no nos vamos, todos moriremos. Éxodo 12, 31-33. Pero sorprendentemente, aquellas personas que estaban ansiosas por ver partir a los israelitas para tener paz y liberarse de la destrucción, se volvieron para buscar venganza, persiguiendo a las personas que acababan de liberar. Cuando el rey de Egipto supo que el pueblo se había ido, Faraón y sus oficiales cambiaron de opinión sobre ellos y dijeron: ¿qué hemos hecho al dejar que los israelitas se fueran? Partieron y perdimos sus servicios. Entonces, él preparó la carroza y llevó consigo a su ejército, llevando 600 de los mejores carros, junto con todos los demás carros de Egipto, con oficiales sobre cada uno de ellos. Éxodo 14, 5-7. Si Faraón pensaba que ya había visto todas las maravillas que Dios podría realizar, estaba a punto de llevarse una gran sorpresa. Mientras él y su ejército perseguían al pueblo de Dios, el Señor estaba a punto de ir más allá, transformando ríos normales en charcos de sangre, trayendo oscuridad sobre todo Egipto o haciendo llover piedras de granizo, un antiguo temor que volvía. Mientras los israelitas se movían hacia la tierra de la libertad que Dios les había prometido, se dieron cuenta inesperadamente de que estaban acorralados, con el enemigo detrás y un gran mar adelante. Como era de esperar, se llenaron de temor. Afortunadamente, tenían un líder que aún confiaba en el poderoso Dios que los sacó de Egipto con maravillas nunca antes vistas. Todos los caballos, carros, jinetes y tropas de Faraón persiguieron a los israelitas y los alcanzaron cuando acamparon junto al mar, cerca de Faraón, frente a Baal-Zefón. Cuando Faraón se acercó, los israelitas miraron. Y allí estaban los egipcios marchando detrás de ellos. Se llenaron de terror y clamaron al Señor. Le dijeron a Moisés: ¿fue porque no había tumbas en Egipto que nos trajiste al desierto para morir? ¿Qué has hecho con nosotros sacándonos de Egipto? ¿No te dijimos en Egipto que nos dejaras en paz para que sirviéramos a los egipcios? Hubiera sido mejor para nosotros servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo: no tengan miedo, manténganse firmes y verán la salvación que el Señor traerá. Los egipcios que ven hoy, nunca más los volverán a ver. El Señor peleará por ustedes, quédense quietos. Entonces, el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile a los israelitas que avancen. Éxodo 14, 9-16. Moisés sabía que el mismo Dios que era lo suficientemente poderoso para liberarlos de la esclavitud, la servidumbre y la opresión, era aún más poderoso para guiarlos hacia la nueva tierra que les había prometido. Cuando nos sentimos atrapados, la instrucción de Dios suele ser de fe y progreso, porque Él sabe que es su capacidad,
y no la nuestra, la que traerá progreso. Levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar para dividir las aguas, para que los israelitas puedan cruzar el mar en tierra seca. Endureceré el corazón de los egipcios para que entren detrás de ellos, y seré glorificado a través de Faraón, todo su ejército, sus carros y sus caballeros. Entonces, el ángel de Dios que iba al frente del ejército de Israel se retiró y fue hacia atrás de ellos. La columna de nube también se movió desde el frente y se colocó detrás de ellos, viniendo entre los ejércitos de Egipto e Israel. Durante toda la noche, la nube trajo oscuridad a un lado y luz al otro, de modo que ninguno se acercó al otro durante toda la noche. Entonces, Moisés extendió la mano sobre el mar, y durante toda esa noche, el Señor retrocedió el mar con un fuerte viento del este y lo convirtió en tierra seca. La tierra se dividió, y los israelitas cruzaron el mar en tierra seca, con una pared de agua a su derecha y a su izquierda. Los egipcios los persiguieron, y todos los caballos, carros y caballeros de Faraón los siguieron hacia el mar. Durante la última vigilia de la noche, el Señor miró desde la columna de fuego y nube sobre el ejército egipcio y lo sumió en la confusión. Éxodo 14, 16-24. Dios honró la fe del pueblo al crear un verdadero camino a través del mar mientras avanzaban a pesar del miedo. Actuaron con fe y presenciaron la escena más fantástica. La idea de millones de personas caminando en tierra seca mientras el agua se mantenía a ambos lados es estremecedora e increíble para nuestra mente humana. El fin de una era, el milagro del Mar Rojo, es increíble y poderoso no solo porque millones de personas cruzaron hacia su nueva libertad en tierra seca a través del mar, sino también porque sus opresores de mucho tiempo fueron ahogados en la misma agua que les otorgó libertad. Dios bloqueó las ruedas de sus carros para que tuvieran dificultades para dirigir, y los egipcios dijeron: «Huyamos de los israelitas, porque el Señor está luchando por ellos contra Egipto». Entonces el Señor dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes». Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer, el mar regresó a su lugar. Los egipcios huían hacia él, y el Señor los arrojó al mar. El agua volvió y cubrió los carros y los jinetes, todo el ejército de Faraón que había seguido a los israelitas al mar. Ninguno de ellos sobrevivió, pero los israelitas pasaron por el mar en tierra seca, con la pared de agua a su derecha y a su izquierda. En ese día, el Señor salvó a Israel de las manos de los egipcios, y los israelitas vieron a los egipcios muertos en la orilla. Cuando los israelitas vieron la poderosa mano del Señor, actuando contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y confió en él y en Moisés, su siervo. Éxodo 14, 25-31. Hoy en día, es esencial para nosotros, como creyentes, estudiar estos notables milagros de Dios, ya que nos ayudarán a no limitar a nuestro Salvador ni a olvidar el hecho de que con Dios nada es imposible. Aunque muchas cosas puedan parecer imposibles para el mundo que nos rodea, al contemplar el extraordinario milagro del Mar Rojo, recordamos el poder sobrenatural de Dios para liberarnos de las aguas tumultuosas de la vida. Enfrentamos desafíos que parecen insuperables, pero Dios es capaz de abrir caminos donde no los hay. Así como el Señor guió a su pueblo a través del Mar Rojo, también desea guiarte en medio de tus circunstancias. Dios no solo nos conduce en seguridad a través de las aguas, pero también realiza milagros en nuestro camino, transforma obstáculos en oportunidades, tristezas en alegrías y desesperación en esperanza. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo está listo para realizar milagros en tu vida. Al reflexionar sobre la increíble narrativa del Mar Rojo y los milagros que Dios llevó a cabo para liberar a su pueblo, la historia del Éxodo nos recuerda que el mismo Dios que abrió el Mar Rojo está listo para guiarnos y realizar milagros en nuestro camino. Así como el pueblo de Israel experimentó liberación y redención, podemos encontrar una nueva vida en Cristo, que es el camino hacia la verdadera libertad, paz y significado. Si aún no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, te invito a hacerlo ahora y compartir tu decisión en los comentarios. Deja tu reflexión en los comentarios y que Dios continúe bendiciéndote a ti y a tu familia.